Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Resumen. Aincrad era un mundo propio, con personas que vivían en él con sus propias reglas, y estaba completamente separado del reino mortal. Callaba Kiriko fue quien lo creó y controló todo lo que sucedió allí, lo convirtió en un dios de Aincrad. Kirito derrotó a Heathcliff en combate y lo mató, ¿significa que logró matar a un dios? ¿Y qué futuro le depara a alguien que logró lograr tal acto de desafiar lo imposible? Ni siquiera la muerte, se estaba muriendo, sabía que en el momento en que su barra de salud cayó a cero y su cuerpo comenzó a desaparecer, esto era lo que le esperaba a cualquiera que perdiera en este mundo virtual y él no era la excepción. Cosas que había hecho y las que aún tenía que hacer, su rostro parpadeando frente a sus ojos, mientras su cuerpo se rompía en motas de luz y desaparecía en datos. En ese momento. Godwin. En ese momento. Las lágrimas se deslizaron por su rostro mientras cerraba los ojos con una sonrisa pacífica en su rostro, feliz de que él fuera a vivir. Que ella fue capaz de protegerlo sacrificando su propia vida. En ese momento algo se rompió y todo lo que vio fue un borrón, sintió como si no fuera más que un pasajero en su cuerpo mientras avanzaba. Sintió un entumecimiento que le quitó todo lo que sintió al tomar su espada, ni siquiera estaba seguro de si lo que estaba sucediendo era real o no, ya que simplemente avanzaba. E incluso en ese estado se negó a morir así. Hacerlo haría que su muerte careciera de sentido. Si alguien le preguntara cómo logró dar ese golpe final, cómo logró hacer algo que era imposible en el mundo que ni siquiera era real pero que se sentía más vivo de lo que podía recordar, el que estaba tan desesperado por devolver, no lo sabía. Todo lo que estaba pensando cuando su hoja se hundió en el pecho de Callaba a Kiriko era que Asuna estaba muerta y que no se desperdiciaría su último acto. Observó cómo la barra de salud de Heathcliff se agotaba a cero y sintió una pequeña y oscura sensación de satisfacción al saber lo que estaba por venir. Funcionó, Kirito mientras miraba la hoja de su mano izquierda, la misma hoja que pertenecía a Asuna y la misma arma que derribó al jefe final de Sword Art Online. Una pequeña sonrisa de alivio apareció en su rostro y cerró los ojos mientras liberaba un aliento que no sabía que estaba sosteniendo. Había terminado y al menos ahora sabía que todos podrán regresar. Me sorprendiste una vez más, Kirito-kun. La voz inconfundible de Callaba hizo que los ojos del adolescente se abrieran mientras miraba el cuerpo de Heathcliff frente a él. Para lograr hacer lo imposible, literalmente romper las reglas del mundo que te rodea para dar este golpe final. Verdaderamente, eres único en su clase, nadie antes podía presumir de tal hazaña como desafiar las reglas de la existencia misma. Estaba mirando a Kirito con una pequeña sonrisa sardónica, la diversión en sus ojos era dim y parecía casi cansado. Liberaste a tus amigos, salvaste a la doncella, me superaste en combate y sacrificaste tu propia vida solo por este último cargo. Admirable, tu determinación realmente tocó mi corazón. Kirito trató de hablar pero no salió ningún sonido. Estaba Heathcliff diciendo que Asuna estaba vivo. Esta nueva era, esa pequeña búsqueda de brujas y la dedicación de su leal protector, el reinado de estos 6 bastardos y la maldición de su madre, su voz era melancólica. Honestamente, no estaba interesado y decidí que si había algo que valiera la pena la atención, el reconocimiento y el premio en estos tiempos aburridos, entonces lo habría visto antes. Y la historia se repitió. Fui derribado en un duelo con aquel en quien puse todas mis esperanzas, pero esta vez no siento arrepentimiento ni amargura por el hecho de haber perdido. Se rió entre dientes cuando su cuerpo comenzó a descomponerse. Tal vez soy un relicto de una era pasada. ¿Quién sabe? Los ideales del pasado aún persisten en el mundo, al menos ahora puedo ver que estaba equivocado. De repente, una sonrisa se extendió en su rostro. Me derrotaste, Kirito, no, Kirigaya Kazuto. Este caballero reconoce la derrota y te otorga el derecho de reclamar el botín de tu victoria. Toma las autoridades, deja que la maldición de la bruja las grabe en tu propia alma y olvida el sabor de la derrota hasta que nos volvamos a encontrar.
Algo en los ojos de Kayaba, ese pequeño destello que Kirito solo ahora notó, envió escalofríos por la columna vertebral del jugador. Que vivas en tiempos interesantes, joven campeone. El mundo a su alrededor de repente estalló en luz cuando Kirito sintió que su conciencia se escapaba. Se sorprendió de que lograra permanecer despierto durante tanto tiempo. De todos modos, incluso lo imposible tenía límites y el hecho de que no se desvaneciera era algo que ni siquiera él podía comprender. Lo último que escuchó, lo último que logró entender cuando la oscuridad se apoderó lentamente de su visión, fueron las palabras. El juego ha sido borrado. Igual, 0, 0, igual. Estaba flotando, todo su cuerpo se sentía ligero mientras el arte negro que Epimeteo y yo dejamos atrás. El nacimiento sagrado de un hijo ilegítimo, envuelto en la oscuridad, nacido de un tonto y una bruja. Una suave voz femenina sonó a través de la oscuridad, pero Kirito la ignoró mientras trataba de forzar sus ojos a abrirse. Un rito secreto de usurpación, solo posible a través del sacrificio de un dios. Sabía que estaba cerca, ya que podía sentir que sus dedos comenzaban a responder a su voluntad. No tuvo tiempo para esto ya que... Igual, 0, 0, igual. Kirito abrió los ojos. Ese sueño otra vez, se acostó en su cama y miró al techo de su habitación con asombro. Esas palabras finales que Kayaba pronunció significaron algo, pero para la vida de él no podía entender cuál era ese pequeño sentimiento que le molestaba en la parte posterior de la cabeza y le decía que estaba olvidando algo importante. Cada noche podía percibir un poco más de la segunda parte. Durante 2 semanas siguió viendo la imagen que simplemente se negaba a salir de su mente y esa voz. Casi podía distinguir detalles de la imagen, esa voz suave y amorosa que sonaba infantil y madura al mismo tiempo, pequeñas piezas, detalles que poco a poco fueron entrando en foco, no ayudaban mucho con lo que sabía y lo que estaba sucediendo a su alrededor en ese momento. Los hechos extraños, las cosas casi imposibles que de vez en cuando sucedían con él y lo hacían cuestionar si realmente estaba fuera de la Incrad, o era solo una trampa elaborada tendida por Heathcliff para atormentarlo. No, la última parte no sucedería, no importa cuánto le doliera admitirlo y lo extraño que fuera reconocerlo, entendió un poco a Kayaba justo en esos últimos momentos antes de que su avatar se desmoronara y terminara el juego de la muerte. Estaba muerto, simplemente no había ni una onza de duda en el corazón de Kirigaya Kazuto mientras recordaba el hecho del comandante del gremio más fuerte en Sword Art Online. Había algo allí que hablaba mucho más fuerte que las palabras que él hablaba eran su última voluntad y testamento. Miró su reloj, eran solo las 6 de la mañana y no se sentía cansado en absoluto, una cosa más que podía agregar a la lista de extraños e inexplicables que estaba viviendo actualmente. Al despertar de la pesadilla que era Inkar, instantáneamente salió de su cama de hospital, casi arrancando el engranaje nervioso de su cabeza y saliendo a buscar a Asuna. Su corazón latía como loco y sabía que nunca corrió más rápido en su vida que hace 2 semanas. En ese momento ni siquiera se dio cuenta, su mente estaba demasiado preocupada por el paso de su esposa para tener realmente las instalaciones para pensar en cualquier otra cosa, pero habría sido un milagro límite que no le fallara en ese momento por descuidarlos durante más de 2 años. Y, sin embargo, logró hacer una carrera loca hacia el escritorio de la recepcionista, sin dolores ni protestas de sus músculos, que deberían haber sido destrozados y debilitados por la falta de uso, y sin fatiga por el estrés que sometió su cuerpo con ese pequeño truco. Nunca fue un tipo de persona muy llena, su tez era más delgada que cualquier otra cosa, y después de 2 años de estar al borde del coma, debería haber sido más patético que incluso operable. Cuando finalmente se calmó después de ser informado sobre la condición de Asuna, y también irrumpió en su habitación para verla, fue escoltado con bastante fuerza de regreso a su propia habitación por un médico muy preocupado que casi declaró que Kirito no debería moverse en absoluto después de toda la prueba. Mirror, por otro lado, le contó una historia diferente mientras se miraba a sí mismo en su habitación, y finalmente se dio cuenta de las implicaciones de lo que había hecho. Músculos que nunca antes había tenido, un puto six-pack que salió de la nada y una complexión magra de un nadador profesional, fueron los resultados de su examen cercano. Nación de lo que le ha pasado.
Habría aceptado el hecho de que podría haber sido un cadáver andante en este punto con la falta total de ejercicios reales y la distrofia que debería haber estado sufriendo. Su apariencia y condición totalmente saludables, vigorizadas y mejoradas lo hicieron dibujar un espacio en blanco de cómo sucedió esto. Los médicos caminaban sobre cáscaras de huevo a su alrededor, no podía culparlos, ya que en su mayoría estaban tratando de darle al menos algo con ellos literalmente sin tener nada que dar y todo lo que podían hacer era observarlo y hacerlo tomar prueba tras prueba. Kirito se puso en una posición sentada y miró a su alrededor de la habitación, su mirada se fijó instantáneamente en el engranaje nervioso que yacía sobre la mesa cerca de su computadora. El emblema en él fue parcialmente borrado, y diferentes arañazos y marcas ensuciaron el cadáver de plástico de la cosa que lo mantuvo separado de su familia durante tanto tiempo. No tenía la voluntad de tirarlo, algo al respecto simplemente se sentía mal cuando incluso lo pensó. Esto fue un recordatorio de estos 2 años que pasó en Aincrad y no desaparecerán pase lo que pase. Girando y dejando que sus pies descalzos golpearan el suelo, Kazuto se estiró para resolver las torceduras de su cuerpo y se puso de pie, caminando hacia el espejo, miró su propio reflejo y sintió una extraña sensación de familiaridad y asombro mientras miraba su reflejo. El aumento de altura que ganó después de despertarse no fue tan sorprendente. 2 años que pasó en Sword Art Online fueron todavía 2 años de crecimiento y desarrollo pasados por su cuerpo en el mundo real. Lo que realmente lo hizo fruncir el ceño fueron las pequeñas cosas que le hicieron imposible decir que no sucedió nada anormal mientras miraba más de cerca, esos pequeños rasgos negativos propios que de repente desaparecieron y lo dejaron una figura mucho más desarrollada y una apariencia general de lo que realmente podía racionalizar. No había grasa, sus rasgos eran más afilados y sus músculos eran duros y desarrollados, pero aún manteniendo su figura leana y elegante. Su cabello que creció con el tiempo ahora se redujo sobre su espalda, por alguna razón decidió no cortarlo y simplemente dejarlo en una cola de caballo cuando su madre le preguntó si quería que volvieran a su longitud anterior. No era guapo por la definición de la palabra antes de Aincrad, seguro que admitió que tenía esa apariencia ligeramente gentil y la hacía parecer algo tolerable, pero ahora podía decir honestamente que su cuerpo y apariencia general estaban lejos de lo que podría llamar promedio. ¿Qué me pasó, Asuna?, murmuró mientras se miraba a sí mismo. El dolor en su pecho por incluso decir su nombre no se atenuaba en lo más mínimo después de todo este tiempo. ¿Qué está pasando todavía? Kirito se secó las lágrimas que aparecieron en sus ojos. Todavía no había terminado ya que todavía no estaban juntos y, por lo tanto, tenía que ser fuerte para ella. Él le prometió que estarían juntos, que nunca rompería su palabra con ella, que se volverían a ver. Igual, 0, 0, igual, 6. Kirito se sentó en la terraza y observó cómo su hermana pequeña balanceaba su hoja de bambú. La determinación en sus ojos lo hizo evitar saludarla e interrumpir su sesión de entrenamiento. 2 semanas y todavía se estaba acostumbrando al mundo que no era Aincrad. Su madre y su hermana estaban ayudando y él se estaba recuperando lenta pero seguramente, pero era más en términos de que recordaba cómo eran las cosas antes. Sugua, seguro que no era el mejor hermano para ella de ninguna manera o forma y después de todo el lío y de obtener una experiencia única de mirar hacia atrás desde la perspectiva más lejana que pudo, Kirito sabía que sus propios defectos la lastimaban más que cualquier otra cosa. Él iba a compensarla, se lo estaba haciendo a ella de cualquier manera o forma que pudiera y eso era al menos algo que podía hacer al lado de lo que equivalía a enfurecerse y tratar de cavar todo lo que pudiera sobre las razones de la condición de Asuna. Conoció a sus amigos, los que hizo en Sword Art Online, y fue una experiencia muy extraña verlos a todos juntos, verlos a todos vistiendo ropa casual y estando tan cómodos el uno con el otro. Estaban pasando tiempo, charlando y compartiendo la experiencia que tuvieron entre ellos en Aincrad, y finalmente presentándose el uno al otro de verdad, y sin necesidad de esconderse detrás de un avatar. Hubo bromas y charlas alegres. El ambiente en el Disney Café propiedad de Ágil, en Drew Gilbert Mills cuando se presentó en la vida real, fue cálido y acogedor ya que todos pasaron su tiempo juntos.
E incluso entonces Kirito sintió que faltaba algo, simplemente no había un lugar para él allí sin esa pequeña pieza que hizo que las cosas se juntaran y, Asuna, ella y otros 299 jugadores que no se despertaron, todavía estaban desaparecidos y él no podía relajarse todavía ya que sus agallas le decían que aún no había terminado. Cílica, Ayano Keiko en realidad, fue la primera que lo vio e instantáneamente lo abrazó con una sonrisa brillante en su rostro. La niña todavía estaba frágil y parecía aún más pequeña de lo que lo hacía en el juego, debido a su apariencia delgada y frágil. Su actitud optimista y el rubor brillante que estalló en su rostro tan pronto como se dio cuenta de lo que hizo y que todos la miraron divertidos fue relajante a su manera, ya que simplemente lo dejó sentir un poco mejor. Sabía que su estado de ánimo no era el mejor y que no podía olvidarse de lo que sucedió, pero tampoco se dejó caer y simplemente darse la vuelta porque este no sería él. Lisbeth también estaba allí, se presentó como Shinosaki Rika, y lo primero que hizo fue darle un abrazo. Kirito honestamente no sabía si era algo que hizo o simplemente todos estuvieron de acuerdo en ello, pero el sincero gracias que ella le dijo lo hizo congelarse y luego devolverle el abrazo. Tal vez era Incad, o tal vez estaba principalmente por encima de su personalidad previamente solitaria y no lo notó, pero algo en él estaba extendiendo la mano y diciéndole que la situación en la que estaba rodeado de ellos era correcta y que todo era como debería ser. Kirito no sabía lo que era, pero siempre confió en sus agallas y, por lo tanto, decidió hacerlo ahora también y relajarse, aunque solo fuera un poco. Argo también estaba allí, Osaka Tomo hizo un punto para interrogar a Kirito sobre todo lo que sucedió en Tel terminó, al no ser un frontliner la dejó solo con trozos y piezas de información y ella no pudo soportarlo. Hubo varios momentos muy tensos cuando le hablaron de Asuna, la normalmente tranquila y laxa Information Broker tenía una expresión ilegible en su rostro mientras digería la información y luego se disculpaba por ser insensible. Tomo puede haber sido llamada la rata por muchos y menospreciada por algunos, pero ella era una amiga y sabía lo que Asuna significaba para el espadachín de cabello negro. Kirito sabía que su identidad era incuestionable, pero incluso entonces sintió la extraña e incómoda sensación de ser espiado durante todo el día cuando finalmente llegó a casa. Por alguna razón, probablemente la misma que estaba en una condición inexplicablemente buena, sus instintos eran más agudos y los sentidos mejores que nunca. Sabía que alguien lo estaba siguiendo, podía sentir los ojos en él y después de llamar a su acosador, la presencia desapareció casi al instante. Quienquiera que fuera, él o ella se había ido y simplemente continuó su camino a casa después de eso. Y pensé que esto no podía ser más extraño de lo que ya era, pensó Kirito mientras observaba a Sugua pasar por su rutina, con cada columpio podía ver la cuchilla de madera cortando el aire. Ella era rápida, decidida y su técnica era casi impecable por lo que él podía decir, incluso si se olvidaba más de Kendo de lo que recordaba, todavía podía reconocer el desempeño hábil y el crédito iba a donde se debía el crédito. Finalmente terminó su ejercicio y luego se volvió hacia la casa, finalmente notando su presencia. Buenos días, Sugu. Él sonrió cuando ella se detuvo y parpadeó hacia él. ¡Uah! Tartamudeó, agitando su espada como si no supiera dónde ponerla. Vete, buenos días. Aquí. Le arrojó la botella con agua que trajo consigo. Sus manos se agitaban ampliamente, Sugu finalmente logró atrapar la botella mientras sostenía su espada debajo de su brazo derecho. Si bien fue un poco malo, Kirito lo encontró realmente relajante ya que su presencia y su relación mucho más cercana ahora eran parte de su vida. Algo que apreciaba ahora más que nunca, y honestamente no tenía idea de cómo podría ser tan idiota antes de alejar esto. Al menos podrías haberme dicho que ibas a ver, se quejó con un pequeño puchero a su hermana mientras caminaba hacia él y se sentaba a su izquierda. Cuando viniste aquí, justo después de que empezaste, estabas tan metido en todo el asunto que decidí no interrumpirte. Su sonrisa nunca salió de su rostro. ¿Todavía estás entrenando, después de todo este tiempo? Más de un hábito en realidad, ayuda a despejar mi cabeza y simplemente no pensar en las cosas. Tomó un gran trago de su botella. 8º lugar entre las escuelas intermedias de Japón, ganado y mantenido. Ya veo.
Kirito tomó la hoja de bambú que ella puso entre ellos, la espada de entrenamiento se sintió ligera y alienígena en su mano mientras la inspeccionaba. Luz, demasiado luz, murmuró principalmente para sí mismo. En realidad, está hecho de, Sugu comenzó a responder. Incluso si su cuerpo estaba completamente recuperado, todavía debería haber sentido al menos algo, esto era principalmente su propio sospechoso, pero en este punto Kirito estaba al final de su cuerda sobre qué demonios le sucedió. No podía simplemente descartar toda la prueba, ya que sería algo bastante estúpido de hacer, pero al mismo tiempo honestamente no tenía idea de dónde comenzar su propia investigación. Todas las explicaciones lógicas se desecharon en los primeros días después de su despertar, los médicos también estaban muy interesados en su recuperación anormalmente rápida e hicieron algunas pruebas. Por lo que pudieron decir, estaba absolutamente sano y en condiciones óptimas para correr una maratón, no se encontraron anomalías e incluso las pruebas de su sangre salieron limpias y casi realmente buenas. Se le practicó. ¿Fue magia? ¿Fue una mutación repentina? Ah, ¿dijiste algo?, preguntó cuando notó que Sugu lo miraba con una expresión extraña en su rostro. Lo siento, solo estaba pensando en cosas. Su respuesta coja lo hizo sentir como si pisara una especie de mina terrestre proverbial, mientras algo parpadeaba en los ojos de su hermana y una pequeña caída de sus labios decía mucho sobre la situación. Realmente necesitaba prestar más atención, espaciar no era algo que realmente pudiera permitirse en el momento en que todos todavía estaban preocupados por él y su recuperación después de Aincrad. Mou, Oni-chan, realmente necesitas detener estos episodios tuyos. La niña suspiró mientras cruzaba los brazos sobre su pecho. Dices que no es nada, pero todavía estoy preocupado pase lo que pase. Kirito colocó su mano izquierda libre sobre su hombro con una pequeña sonrisa. No te preocupes, solo tener las últimas 2 semanas anormalmente rancias y tranquilas me hizo pensar mucho en lo que me sucedió antes. Su mente volvió a su batalla con Kayaba, lo que sucedió al final lo hizo sentir como si estuviera olvidando algo, pero la imagen fugaz escapó a su alcance sin importar qué. No es culpa de nadie que yo sea así, solo necesito un poco más de tiempo para adaptarme a no tener que luchar por mi vida. Lanzó una risa débil que solo hizo que la expresión ligeramente molesta de Sugu se transformara en un ceño fruncido mientras ella lo miraba con un estado muy intenso que lo hacía querer calmarla de alguna manera. Kirito sabía que ella estaba preocupada, pero realmente no tenía ni idea de cómo aliviar su tensión él mismo. Sus ataques de trance llegaron solo cuando pensó en ese vago recuerdo de alguien hablando con él en el espacio en blanco. Su visión nadó cuando de repente sintió que algo casi estallaba de su pecho, el Boken retumbaba en el suelo mientras se agarraba la camisa y se levantaba. Escuchó la voz de Sugu, pero era aburrida y apenas reconocible, ya que de repente todo se llenó de la sensación de propósito para superar. Kazuto. La voz de Sugu llegó a través de la neblina, pero solo apenas. Algo estaba retumbando y estallando dentro de él, podía decir vagamente que ni siquiera estaba remotamente cerca de un órgano, pero la extraña sensación solo se intensificó cuando sintió 2 manos colocadas sobre sus hombros. Era casi como si algo estuviera extendiendo desde el interior de él hacia Sugu. Como si algo finalmente se rompiera dentro de él y la presa retuviera lo que fuera que se rompiera, la sensación de poder crudo inundó su ser y de repente y todo a su alrededor estaba bañado en luz carmesí. Escuchó el grito de sorpresa de su hermana, pero ni siquiera podía decir de dónde venía, ya que su cabeza tenía varias campanas proverbiales sonando dentro de ella. Sintió que la oleada se apagaba al pasar de un geyser turbulento a un mar regordete de algo que fluía constantemente a través de todo su ser. Sintió que su cuerpo se inundaba repentinamente con un nuevo e indómito océano de poder crudo como si pudiera hacer cualquier cosa que deseara si solo quisiera. Y en el centro de la tormenta de millas, podía sentir y ver una espada que se sentía tan bien y todo lo que tenía que hacer era extender la mano y agarrar. Por muy cliché que fuera, fue salvado por la campana. El repentino timbre de la puerta hizo que la extraña neblina se rompiera como un vidrio y de repente se encontró mirando el cielo azul. Kirito sintió 2 brazos envueltos alrededor de su torso, la voz amortiguada de su hermana venía de su posición en su pecho y ella lo sujetó.
Todavía no estaba seguro de cómo exactamente terminó en el suelo o por qué Sugu lo sostenía con tanta fuerza, pero realmente no importaba ya que la imagen aún flotaba en su mente y se volvía más nítida con cada momento. «Estoy bien», dijo con un golpe seco mientras ella sentía su corazón martillando en su pecho. «Estoy bien». «No, definitivamente no lo eres». Sugu levantó la vista de su posición con la barbilla colocada en su plexo solar y una expresión severa en su rostro. «Acabas de tener una convulsión, tu brazo derecho estaba convulsionando y no pude hacer que salieras de él». El timbre sonó una vez más. Esto no fue una convulsión. Kirito realmente quería decirlo, realmente quería calmarla, pero por alguna razón la imagen de esa espada que ahora estaba atrapada en su cabeza era demasiado distractora. Era demasiado real, casi podía sentir la maldita cosa en su poder y se estaba volviendo más y más clara con cada momento, como si forzara su salida de donde fuera. Empujándose hacia arriba y usando su brazo izquierdo para asegurar a Sugu en su camino, se puso de pie. Su hermana parecía ser realmente ligera y fácilmente logró ponerse de pie, con ella todavía agarrando su pecho. «Al menos veamos quién es». Se rió entre dientes al ver la mirada preocupada que Sugu le estaba enviando. «No me voy a desmoronar en ningún momento, y será grosero hacerlos esperar solo porque casi me desmayo». Hubo una queja proveniente de la niña, cuando un ceño fruncido en su rostro se convirtió en un ceño fruncido. «Te vas directamente a la cama». No fue una sugerencia. «Y te quedarás allí hasta que mamá llegue a casa y te llevemos a un médico». «Ah, está bien». Levantó la mano libre y se rascó la parte posterior del cuello. «Pero estoy seguro de que no es nada, el último chequeo que tuve me diagnosticó que estaba en condiciones de correr una maratón». Con un arún bastante siniestro, la chica más pequeña lo dejó ir y dio un paso atrás, asegurándose de que no se cayera y no se tambaleara, le dio un último resplandor sospechoso antes de caminar hacia la puerta. Kirito no estaba realmente seguro de si debería compadecerse de quien lo llamara, obviamente no era nadie de la casa, ya que tenían llaves y ninguno de sus amigos estaba listo para una reunión. Había muchas cosas que eran actualmente, se arremolinaba dentro de su cabeza mientras se dirigía hacia la puerta principal, al menos echaba un vistazo antes de ir a su habitación. La extraña sensación aún no se iba y solo se estaba volviendo más intensa a medida que caminaba paso a paso hacia la puerta principal. Ya podía escuchar que su hermana lo abría, era principalmente el sonido de su voz, preguntando quién era y por qué estaban allí. Sugu no estaba de buen humor en este momento y sintió una punzada de lástima hacia la persona que decidió visitar su casa en un momento tan desafortunado. No se siente bien y no estará disponible hasta mucho más tarde. Llegó la voz de Sugu. «Debo insistir en que te vayas ahora mismo. ¿Alguien estaba aquí para visitarlo?» Realmente esperaba que no fuera Kikuoka una vez más, ya que la pura presencia y la pregunta del hombre irritaron a Kirito sin fin. No podía decir que estaba mal con el supuesto empleado del gobierno, pero sus agallas nunca le fallaron antes. Fue la extraña vibra que obtuvo del hombre que de alguna manera le recordó a Heathcliff fue lo que lo puso nervioso. El hombre quería algo suyo y estaba golpeando deliberadamente alrededor del arbusto por ello. Estoy seguro de que Kirigaya-sama estaría más que interesado en la reunión. Vino una voz educada con un ligero acento, no era familiar y Kirito tenía curiosidad por saber por qué lo llamaba así. Estoy seguro de que incluso después de 5 minutos de nuestra charla, algunos de los malentendidos se aclararían. Nos tomó algún tiempo distinguir adecuadamente su identidad, y fue un gran alivio que no haya sucedido nada malo. ¿Y qué quieres decir con eso?, escuchó un borde en la voz de su hermana. Si estás aquí sobre Sao y todas esas otras cosas, entonces sal, ya teníamos suficiente de eso de ese arrastre que acechó a Oni-chan durante días antes de que se fuera. Ah, un malentendido entonces. El hombre respondió cuando Kirito se acercaba a la esquina. Si bien técnicamente estoy aquí sobre un evento bastante inusual que ocurrió durante su participación en Sword Art Online, la razón principal son las consecuencias del mismo. ¿Y cuáles serían?, Kirito preguntó mientras doblaba la esquina y echaba un vistazo a su visitante. Estoy bastante seguro de que me dieron de alta con un certificado de salud limpio.
El hombre que estaba parado en su puerta era delgado y alto, con el pelo largo y negro atado a una cola de caballo y un par de gafas con medias fraimas cableadas. Llevaba una camisa de vestir blanca con una corbata verde oscuro y un traje verde y tenía una expresión bastante educada pero cautelosa en su rostro cuando inmediatamente cambió su atención hacia el adolescente. Ah, Su Majestad, es maravilloso finalmente poder hablar con usted. El hombre se enderezó y puso su mano derecha sobre su pecho y continuó con una reverencia respetuosa. Soy Amaka Sudma del Comité de Compilación de Historia, es un honor conocer a la recién surgida séptima campeone. ¿Qué? Kirito parpadeó mientras el hombre se enderezaba con una sonrisa genuina real. Lo siento, pero no tengo ni idea de lo que estás hablando. Esto es comprensible, Kirigaya-sama. El hombre asintió. Soy muy consciente de sus antecedentes mundanos y la falta de conocimiento de los detalles de lo que ocurrió durante su participación en Arte de la Espada en línea. No estoy tratando de sonar insensible sobre la terrible experiencia por la que pasó, pero me pidieron que me reuniera con usted para discutir las posibles consecuencias de sus acciones que tomó para liberar a otros prisioneros. Kirito sintió una fuerte necesidad de preguntar cuál era el hombre como uno de estos extraños equivalentes a los cazadores de ambulancias que fueron protegidos por los médicos y la policía durante los primeros días después de que todos se despertaron. Si bien el interrogatorio de muchos de los sobrevivientes no estaba muy ansioso por responder a sus preguntas, algunos estuvieron de acuerdo y la información se filtró a la prensa y la gente todavía la discutía en los foros. No fue tan molesto después de que se hizo la declaración oficial, pero realmente sintió que solo empeoró las cosas, al menos no hubo más entrevistas por las que tuvo que pasar. Si estás aquí para hacer preguntas sobre cómo terminó todo, entonces puedes irte ahora mismo. Kirito dijo con un suspiro. Ya respondí todas las preguntas y si quieres información, debes preguntarle al gobierno sobre todo el asunto. Oh, no estoy aquí para eso. El hombre agitó la mano con una mirada tímida. Me disculpo si lo redacté mal, pero estoy aquí para discutir con sus cosas de un asunto muy diferente por completo. Si bien hay una conexión con tu tiempo en atrapamiento, no estoy interesado en él como otros, mi objetivo es determinar los resultados de tus acciones allí. Eso todavía suena como si quisieras perseguir a Oni-chan por algunos fragmentos de información de especias. Sugu dijo mientras se posicionaba entre Amakasu y Kirito con el ceño fruncido. No se siente bien en este momento, y si tienes hambre de algunas historias jugosas, ve y lee los foros. El hombre parecía bastante asustado mientras miraba entre su hermana y Kirito como si las cosas no fueran como él esperaba, obviamente no sabía cuánto tenían que pasar en los primeros días. Con Asuna todavía sin despertar y todos demasiado asustados para tratar de profundizar en las razones adecuadas con esto conlleva el riesgo de desencadenar el mecanismo que freiría su cerebro a la consistencia del pastel de carne. ¿Y? Kirito preguntó con un pequeño ceño fruncido. Si crees que algo es lo suficientemente importante como para encontrar nuestra casa, cuéntanoslo. Ah. El hombre se enderezó y se ajustó nerviosamente la corbata. Estoy seguro de que esto sonará bastante cliché, pero ¿crees en la magia? Kirito parpadeó. Sugu parpadeó. Al momento siguiente, la puerta se estrelló contra la cara del hombre con la fuerza suficiente para hacer que los marcos de las puertas crujen por el impacto. Sugu se dio la vuelta y caminó hacia las escaleras, mientras enganchaba su brazo alrededor del de Kirito en el camino, su expresión de tormenta lo hizo simplemente aceptarlo y no hacer preguntas. Ahora algunas personas locas intentan que hables con ellos. Se quejó su hermana mientras ella lo arrastraba escaleras arriba. ¿Qué sigue? Los sombreros de papel de aluminio comenzarán a acampar afuera de nuestra puerta. No estoy seguro de que conectarían las acciones de Kayaba con la vida extraterrestre, obviamente era demasiado humano. Kirito trató de bromear, pero solo se ganó un resplandor de la chica que no estaba subiendo las escaleras. Lo siento, solo tratando de aligerar el estado de ánimo. Su ascenso se detuvo cuando escucharon el golpe en la puerta. Sugu dejó escapar un gemido mientras le daba a Kirito una mirada para asegurarse de que no intentaría irse y luego se dirigió hacia la entrada. Realmente no estaba seguro de lo que este hombre estaba vendiendo, pero siempre y cuando Sugu no volviera su agitación contra él por este bicho raro.
¿Qué? Llegó su voz mientras casi abría la puerta. Creo que mi falta de pruebas fue la razón del despido, pero supongo que en este momento mi credibilidad ya no está en duda. Llegó la voz mientras Kirito miraba la espalda de su hermana, pero no escuchó respuesta. Ah, Kirigaya-san. Kirito vio como Sugu se tambaleaba antes de desmoronarse en el suelo en un desmayo muerto. Hubo un momento en que quiso llamarla, pero las palabras murieron en su garganta al ver al hombre sosteniendo una bola de energía azulada en su mano. Su mente registró que de alguna manera podía sentir algo proveniente de la brillante esfera flotante, pero fue empujada a un lado ya que ahora podía ver la forma real de que estuviera allí o no hubiera equipo presente para crear el efecto. ¿Qué? Sus pies lo llevaron por las escaleras y al lado de Sugu mientras levantaba cuidadosamente la cabeza de su hermana, sin quitar los ojos del resplandor, cosa. ¿Qué carajo? Mi disculpa por empujar a tu hermana, Kirigaya-sama. El hombre bajó la palma de la mano que sostenía la esfera haciéndola guiñar un ojo fuera de la existencia. No era mi intención, solo demostrar que lo que estaba tomando muy en serio era el motivo de mi visita. Bueno, tienes tu deseo allí. Kirito se quejó mientras miraba al hombre con el ceño fruncido, sus ojos se entrecerraron mientras se tensaba por si acaso. ¿Vas a explicar qué demonios era eso y qué demonios quisiste decir antes? Igual, 0, 0, igual. Kirito sintió que estaba en una especie de episodio retorcido de Dueling Zone mientras Amakazuma explicaba la situación, solo en trazos anchos solo para ponerlos al día, pero todavía estaba realmente fuera de su profundidad. Sugu estaba sentado cerca de él detrás de la mesa con Ma sentado al otro lado y hablando. Las caras de ambos hermanos estaban en blanco ya que simplemente absorbieron la información sin revelar ninguna indicación de sus pensamientos. Entonces, déjame aclarar esto, Kirito dijo mientras el hombre frente a ellos terminaba la introducción básica en el lado sobrenatural del mundo. La magia existe, los dioses existen, todas esas historias escritas en libros sobre mitología y pasado son verdaderas de una manera u otra y ahora soy parte de todo esto, de alguna manera. Sugu simplemente se sentó allí y miró fijamente al hombre antes de suspirar y cerrar los ojos mientras se frotaba las sienes. Ella parecía bastante estresada después de toda la prueba con su desmayo y luego despertando, Kirito se aseguró de informarle a Ma que mientras no intente sacar nada, lo dejarán entrar. Sugu no estuvo de acuerdo al despertar y en su mayoría se mantuvo a sí misma durante su discusión, solo diciendo algo cuando se le preguntó. Correcto, Kirigaya-sama. Amakasu asintió con una sonrisa. Y ahí es donde las cosas se vuelven un poco más complicadas que antes. No estoy seguro de que nada pueda superar lo que ya me dijiste. Kirito resopló. No estoy seguro de si estoy en estado de shock o simplemente entumecido debido a la sobrecarga emocional de escuchar esto. Lamento dejar caer esta noticia así, Kirigaya-sama. El hombre tuvo la decencia de parecer tímido. Se debe principalmente a nuestra falta de pruebas reales de su participación en el asunto en cuestión. Fue bastante difícil para nosotros determinar si nuestros sospechosos eran correctos o no, ya que no había signos habituales que estuvieran presentes cada vez que ocurría un evento como ese. Ustedes fueron los que me espiaron. El adolescente finalmente concluyó. Los que me siguieron durante algún tiempo. Ah, y nos disculpamos, pero no pudimos salir exactamente y preguntar directamente debido a su falta de conciencia real del lado sobrenatural de las cosas. Amakasu hizo una mueca levemente. No fue hasta que le pedimos a uno de nuestros asociados que echara un vistazo que nos volvimos absolutamente seguros de que esto no era solo una especie de casualidad. Todavía estás dando vueltas por el monte aquí. Kirito señaló. Realmente quiero escuchar la historia de fondo sobre toda la debacle con usted buscándome. Bueno, esto será bastante complicado de explicar. El supuesto mago suspira. El 6 de noviembre de 2022 se detectó una gran oleada de poder divino y muchos de los magos de todo el país estaban preparados para el surgimiento de un dios hereje. Con lo grande que era el pico esperábamos lo peor y sin un campeón en esta tierra existía la posibilidad de que el alboroto durara un periodo prolongado de tiempo. Las víctimas habrían sido innumerables y cuando en las siguientes horas no pasó absolutamente nada, el comité de compilación de historia comenzó a investigar el asunto en serio.
Esto simplemente no tenía sentido desde nuestro punto de vista, ya que no había ningún desastre y ninguna indicación de que algo realmente saliera mal. En primer lugar, era como si el dios hereje simplemente desapareciera antes de que él o ella pudiera aparecer. Kirito archivó los términos que no se explicaron antes, se explicaron los huesos desnudos sobre los dioses y su capacidad para causar estragos con su apariencia, pero todavía tenía preguntas. Los dioses herejes fueron los que se abrieron paso de su leyenda y entraron en el reino de los mortales para satisfacer sus deseos egoístas y hacer un alboroto a través de la tierra. Todavía estaba más que un poco incompleto sobre todo el asunto hasta que vio pruebas, pero la existencia de Magik ya era un hecho establecido con la demostración que el hombre hizo hace una hora. Y la fecha. Esta fue la misma fecha en que Kayaba atrapó a 10.000 personas en Aincrad. Kirito dijo mientras sentía que algo encajaba en su lugar en el fondo de su mente, pero todavía le faltaban piezas. ¿Crees que está conectado de alguna manera? Sugu puso su mano sobre la suya y apretó mientras veía la mirada en su rostro. Kirito la dejó mientras sentía una punzada de algo en su pecho que se sentía como hielo. No fue realmente difícil conectar los puntos entre las declaraciones anteriores que Amakasu hizo y la dirección en la que iba esta conversación. Correcto. El hombre asintió con una expresión bastante sombría. Lamento traer esto a colación, pero como es parte de la explicación, les pido que tengan paciencia conmigo aquí. En realidad, no hicimos la conexión hasta no hace mucho. La idea de que un dios hereje realmente aprovechara la tecnología moderna era algo que ni siquiera podíamos comprender en ese momento. Y resultó ser el caso. Sugu dijo mientras miraba al hombre con el ceño fruncido. Dijiste que tú lo sintió. ¿Cómo podrías extrañarlo cuando había 10.000 personas vinculadas a todo el asunto? El hombre parecía un poco preocupado mientras lo pensaba por un momento antes de suspirar, porque no había evidencia o rastros de Magik o una autoridad involucrada. Admitió. Revisamos a las víctimas y después de un mes de monitoreo, se concluyó que no había un lado sobrenatural en todo el asunto. No teníamos ningún recurso para ayudar realmente y como nuestro conocimiento en la materia era muy deficiente, se decidió dejar la solución del problema a los profesionales. Y su enfoque fue esperar y ver hasta que resolviéramos el problema por nuestra cuenta. Kirito comentó secamente. Y eso ni siquiera está hablando del hecho de que ni siquiera está resuelto todavía. No lo es. Amakasu miró al adolescente con una ceja levantada. Me informaron que después de su victoria sobre Kayaba Akihiko los jugadores atrapados fueron liberados con la excepción de 300 que todavía no se despertaron. Nos informaron que la empresa actual propietaria de los servidores estaba haciendo todo lo posible para liberarlos lo antes posible. A menos que sean libres, la batalla no terminará. Kirito declaró con tal convicción en su voz que el hombre visiblemente se estremeció. Una de las personas que están atrapadas allí es Asuna, la persona por la que luché y seguiré luchando hasta el final. El hombre miró al adolescente y Kirito sintió como si hubiera un juicio en la mirada, pero se desvaneció cuando una sonrisa apareció en el rostro de Amakasu. Kirito sintió como si algo se relajara dentro de él, como un músculo que no sabía que tenía antes, que fue llevado a su límite cuando sintió una posible amenaza. Lo entiendo completamente. El hombre asintió. Solo puedo asumir que tus relaciones con ella eran de una naturaleza más amorosa. Había algo de alegría en su voz, pero Kirito no sintió tal cosa. Ella era mi esposa. Sintió que la mano de Sugu se apretaba alrededor de la suya y Amakasu parpadeaba ante la declaración contundente. Nos casamos en Aincrad y le prometí que estaría allí cuando se despertara. Tengo la intención de cumplir esta promesa. Es cierto lo que dicen, el amor es como un huracán. El hombre se rió entre dientes. Estoy seguro de que lo que explicaré puede levantar tu espíritu, ya que probablemente hará las cosas mucho más fáciles que antes. Esto hizo que Kirito se tensara, varias posibilidades corriendo por su mente mientras trataba de ver cómo esto podría ayudarlo. El hecho de que Magik no pudiera evitar liberar a alguien atrapado por el engranaje nervioso ya estaba establecido. La mención de la actividad del dios hereje que no conducía a nada me vino a la mente, pero no condujo a nada. No se atrevió a esperar, pero todavía se sentía como si le faltara algo y sería.
Descubriste la verdadera participación del dios hereje durante el tiempo en que los jugadores fueron liberados de Aincrad. No era una pregunta. ¿Cómo ayuda a liberar a Asuna y a otros jugadores? Tú mismo dijiste que nada de lo que hizo Nervegear fue de ninguna forma o manera mágica. Es cierto que no hubo ninguna conexión con la magia hasta que otra oleada de poder divino se sintió en noviembre 7 de 2024 tras tu victoria sobre el avatar de Kayaba Akihiko bajo el seudónimo de Atcliffe. El tono de Amaterasu se vuelve bastante serio. Tras una investigación adicional, logramos rastrear el despliegue de una autoridad de un dios hereje aún sin nombre, que era lo que creíamos que mantenía a los jugadores contenidos dentro de Sword Art Online. Algo en el fondo de la mente de Kirito estaba casi gritándole lo obvio, pero realmente no podía creer que el hombre estuviera insinuando. No era simplemente posible e incluso si las cosas comenzaban a parecer bastante extrañas por la falta de evidencia concreta. Y sin embargo, que vivas en tiempos interesantes, joven campeone. Amakasi-san. El tono de Kirito era sin emociones, su rostro en blanco y los ojos echados hacia abajo mientras las últimas palabras de Atcliffe reprochaban una y otra vez en su cabeza. ¿Qué es un campeone? Usaste este término antes y Kayaba me llamó así tras mi victoria antes de despertarme en la cama del hospital. ¿Lo hizo? El hombre parpadeó. Eso es algo bastante interesante que hacer para un dios hereje, por lo que descubrimos, no usó nada más que lo permitido por el juego en sí y luchó contra ti en terrenos parejos. El hombre reflexionó sobre sus pensamientos mientras Kirito sentía que algo parecido a un sudor frío comenzaba a correr por su columna vertebral. Es un hecho establecido que un mortal no puede matar a un dios, sus autoridades enanas y magia que puede ser realizada por humanos, y son simplemente eones por encima y más allá de aquellos que caminan por la tierra en estos días. El dios del sol puede ser anunciado a su llegada por la tierra, convirtiéndose en cenizas de las llamas infernales. Una batalla despiadada puede desencadenar repentinamente antes de la llegada del dios de la guerra. Islas enteras podrían ser inundadas y devastadas por tsunamis como un dios del mar descenderá sobre ellas. Los dioses heréticos estaban presentes desde la antigüedad, pero solo los que llevan el poder mágico pueden percibirlos plenamente, mientras que otros los tratan como desastres naturales. Amaterasu hizo una pausa y dejó que el hermano dijera los hechos presentados. Kirito estaba sentado allí con una mirada en blanco en su rostro y engranajes girando dolorosamente en su cabeza. Suguha en el país parecía que no sabía qué decir, pero quería expresar al menos algo mientras miraba a su hermano con ojos preocupados. Era obvio que podía decir que algo sonaba para él. El propio Kirito sintió que algo se agitaba dentro de él, como si se hiciera algún tipo de reconocimiento, y la imagen de la espada se volviera tan clara, como si estuviera justo frente a él. Y Suguha pidió solo romper el pesado silencio. ¿Cómo responde a la pregunta de Oni-chan? Lo siento, pero para responder completamente a esta pregunta se requiere esta explicación. El hombre se rió entre dientes tímidamente. Como dije antes, la magia puede doblar las reglas de la realidad y lograr hazañas increíbles más allá de lo que se puede comprender incluso con herramientas modernas. Con diferentes métodos, los magos pueden alcanzar y captar el potencial que supera los límites de los mortales y torcerlo a su propio deseo. Los dioses hacen eso simplemente por existir, su mera presencia puede deformar el mundo que los rodea y logran milagros a través de la aplicación de la voluntad y el poder sobre el reino. Ir contra un dios hereje es morir por cualquier persona de nacimiento mortal, su inmunidad a la magia y su destreza los dejan ligas por encima de lo que incluso los mejores magos pueden lograr en su vida. Pero a cualquier regla hay excepciones, desafiando el orden natural de las cosas y cumpliendo lo imposible. Aquellos que lograron usurpar la oportunidad y matar a un dios hereje no pueden seguir siendo simples humanos, mientras toman su botín de victoria para sí mismos. Los que lograron tal hazaña se llaman campeones, son los tipos, son diablos, son los que ascendieron por encima de las masas, para mantenerse firmes contra lo divino. El hombre hizo una pausa al ver la comprensión derribada en Kirito, su cuerpo se tensaba como algo en él palpitaba como si pidiera ansiosamente atención y reconocimiento. Las últimas palabras de Kayaba todavía resonaban en su mente como una especie de canto mórbido antes de alcanzar un crescendo. Que vivas en tiempos interesantes, joven campeone. Me llamó así.
Kirito dijo mientras Amaterasu parpadeaba y la cabeza de Sugua se rompía en su dirección con los ojos muy abiertos. Heathcliff me dijo que cuando gané nuestra pelea, me dijo que tomara sus autoridades y olvidara a qué sabía la derrota hasta que nos volvamos a encontrar. El agarre de Sugu en su mano se hizo más fuerte mientras lo miraba, había un flujo ilegible de emociones en sus ojos, mientras que Amaterasu realmente sonrió ante la confirmación de sus palabras. Ah, ya veo, dijo el hombre. Esa es la confirmación de nuestra sospecha de la verdadera identidad del dios hereje en cuestión, mientras que no éramos conscientes de su verdadero nombre, sospechamos firmemente que se escondió detrás del disfraz de Kayaba Akiko. Esto también confirma su condición de séptimo campeón y con los otros 6 ya conocidos y establecidos, supongo que tiene preguntas sobre lo que implica. Sí. Kirito asintió mientras levantaba la cabeza y miraba. No todos los días alguien te dice que el hombre que luchaste y mataste era un dios de todas las cosas, y tampoco en este contexto. ¿Qué significa para Oni-chan? Sugu finalmente miró a Amaterasu, sus ojos llenos de extraña emoción que Kirito nunca había visto antes. ¿Qué le pasó? El mago finalmente notó el estado de la joven e instantáneamente agitó su mano hacia un movimiento de rendición y pacificación. Por favor, no te preocupes, Kirigaya-san, nada malo te lo puedo asegurar. Amaterasu dijo con una voz ligeramente aterrorizada. Normalmente, una asociación de magos como la que represento hace contacto con un campeone que llegó al territorio en el que se posicionan poco después de su llegada, pero debido a la forma poco ortodoxa de la victoria de Kirigaya-sama, no pudimos precisar su estado durante algún tiempo. Me disculpo sinceramente por dejar este asunto por un tiempo tan prolongado, pero no teníamos forma de confirmar que un dios hereje fue asesinado hasta hace varios días. No importa. Kirito dijo con un suspiro. Estás aquí y estamos escuchando, no pasó nada malo y todo se está logrando finalmente. Gracias, Su Majestad. El hombre asintió mientras se relajaba. Solo llámame Kazuto, todo esto contigo llamando a una forma tan respetuosa suena más extraño que cualquier otra cosa. Kirito dijo con un suspiro y ver al hombre asentir continuó. Sin embargo, no respondiste a la pregunta. Una vez más, lo siento, pero esto requerirá otra explicación, Kazuto-san. El hombre dijo con una sonrisa mientras se encogía de hombros. La ascensión de un campeón generalmente le otorga varios rasgos que se comparten entre todos. La primera es una inmensa cantidad de energía mágica en todas las formas que puede tomar, más de 100 veces más que la del mago más competente que se sabe que existe en la historia. Otro es que sus huesos se vuelven como acero y bordean lo irrompibles junto con ser todavía el de un tejido vivo, funciona bastante bien con su capacidad para recuperarse de las lesiones más graves a un ritmo que supera la cantidad humana y extraña de resistencia. Así que ahora puedo correr maratones, olvidarme de las facturas médicas y lanzar muchos hechizos si alguna vez aprendo cómo. Kirito resumió con una mirada pensativa en su rostro. Entonces, básicamente me convertí en un cañón de vidrio de recuperación rápida con muchas estadísticas puestas en Mana y Vitality. Ah, no como tal, Kazuto-san. Tos de Amaterasu. Si bien estos son los rasgos compartidos entre los campeones y un talento natural para aprender idiomas a un ritmo acelerado, lo que los hace excepcionales son el botín de la victoria. Al derrotar a los dioses herejes, Campeone reclama parte de su poder para sí mismos y adquiere una autoridad que dicha deidad tenía durante su batalla. Sin saber a qué dios has matado, ni siquiera podemos asumir qué autoridad ganaste, pero conmigo informándote al respecto, estoy seguro de que no tomará mucho tiempo encontrarla. Kirito sintió que una vez más algo dentro de él pulsaba, esto no era exactamente cierto, ya que podía decir que era exactamente, pero simplemente no podía verlo ya que la espada estaba en el camino. Casi podía sentir el mango del arma en su mano, no había peso pero al mismo tiempo podía decir que era una cuchilla bastante pesada para cualquier otra persona. Sino él. ¿Qué pueden ser estas autoridades? Kirito preguntó haciendo que Amaterasu parpadeara ante la repentina pregunta. Dijiste que eran partes de los dioses herejes, ¿qué son exactamente? Bueno, de la manera más amplia se puede decir que son la cristalización de la leyenda de Dios, que teóricamente puede ser cualquier cosa.
Las autoridades son los poderes divinos, atributos, cualidades y armas de dioses, héroes, demonios y monstruos, que los hacen invencibles para los humanos normales. Poco se sabe realmente sobre las autoridades, más allá de que son la magia de los dioses, superando con creces a las magias mortales, y son las que les dieron su derecho a gobernar. Lo que se sabe es que las autoridades particulares de un dios están moldeadas por los mitos y leyendas que las dan a luz, y reflejan la historia de Dios. Amaterasu respiró hondo y luego hizo un gesto hacia Kirito de una manera vaga. Cuando un campeón mata a un dios hereje, generalmente heredará una de las autoridades de Dios, aunque algunos pueden obtener múltiples autoridades de un solo dios, lo que puede deberse a la personalidad y compatibilidad de los campeones. Esto se debe a que un campeón sigue siendo algo mortal, por lo tanto, no pueden absorber todo el poder del dios hereje que matan. Esta autoridad puede entonces remodelarse para reflejar la naturaleza de la campeone, explicando parcialmente por qué la autoridad de la campeone podría tener limitaciones que no se aplicaron al dios del que fue robada. Otro ataque de silencio dejó que Kirito cerrara los ojos y pensara en lo que se dijo, lo hizo pensar en lo que sintió cuando casi se desmayó no hace mucho y lo que sintió. Pensó que estas eran solo su mente engañada que le mostraba imágenes, que estaba por casi morir durante su batalla con Heathcliff y ahora lentamente estaba teniendo un colapso. Se esperaban pesadillas, casi sentía que merecía tenerlas, pero las alucinaciones eran algo que no esperaba tener incluso con su episodio de hoy. Entonces, estas no fueron alucinaciones. Otro pulso que casi se sentía como una confirmación vino de dentro de él, había algo que no podía ignorar ahora y escribir si su mente le mentía debido a un daño cerebral. ¿Y contándome hay otros 6 así? Kirito preguntó. Asumo que soy el séptimo por orden de convertirme en campeone. En esencia, eso sería correcto, ya que cuanto menor sea el número, más viejo será el campeone. Amaterasu asintió. Pero también presenta un sistema semipreciso para demostrar la fuerza de cada uno de los campeones en el tiempo presente, generalmente el número es igual a un rango de una manera vaga, y para ascender tendrás que derrotar a los campeones que tienen un número más alto. Básicamente, un tablero de torneos convertido en un sistema de rangos bastante vago. Kirito dijo secamente mientras miraba a Sugu, que estaba sentada allí con su mirada, moviéndose de él a Amaterasu y de regreso. No es que no tuviera ningún problema para empezar. ¿Significa que Oni-chan tiene que hacer algo ahora? Sugu preguntó mientras miraba al mago. ¿Ganará alguna responsabilidad debido a su nuevo estatus? Tal como están las cosas, Campeone en realidad no tiene responsabilidades para empezar, con la forma en que su inmunidad de la magia está a la par con la de la destreza de Dios y simplemente abrumadora, nadie puede ordenarlos. Amaterasu admitió torpemente. Es por eso que teníamos tanta prisa por establecer contacto contigo, debido a la falta de restricciones o forma de hacer cumplir las reglas de Campeone. Hubo una pausa cuando Kirito se dio cuenta de ellos y soltó un gemido. Así que estás diciendo que hay otras 6 personas con superpoderes, corriendo por ahí haciendo lo que quieran, y ahora estoy a su nivel sin saber quiénes son o qué harán. Suspiró y se frotó el puente de la nariz con la sensación de cautela que de repente se asentó en el pozo del estómago. Sí. ¿Qué tan grande es la posibilidad de que quieran venir a visitarme por el bien de golpearme con una espada por ser un advenedizo? Kirito realmente no estaba dando la bienvenida a la idea de que algunas personas dominadas dispararan por él y qué tipo de riesgo pondrá sobre su familia y amigos. Los dioses ya eran un concepto difícil de tragar con la forma en que se etiquetaban como oponentes increíblemente dominados para enfrentar. En los juegos generalmente tenías que hacer algo para desempoderarlos o martillar su punto débil para incluso hacer daño. Las personas que tenían la misma destreza que los dioses y no seguían los temas, ya que podían obtener más de una autoridad de diferentes deidades, dejaron a Kirito con una sensación muy incómoda de que alguien así viniera a llamar a su puerta. Muy bajo en realidad. Amaterasu dijo apresuradamente. Los campeones generalmente se quedan en sus territorios elegidos y solo los abandonan por el bien de buscar batalla con otros campeones o un dios hereje recién llegado o para adquirir algo que les llame la atención. Como un nuevo y joven God Slayer, no atraerás mucha atención de ellos debido a tu falta de experiencia y logros notables.
Bueno, al menos algo bueno sale de esto, incluso si se desprecia. Kirito se relajó un poco, pero aún podía sentir la cuchilla dentro de su mente, casi vibrando por la idea de luchar contra alguien más fuerte que él. ¿Qué pasa con su organización? Dijiste que me estabas buscando y solo ahora confirmaste mi estado como campeone. Obviamente no fue solo para dar un resumen de lo que me convertí y los conceptos básicos del mundo que no sabía que existían. Ah, tienes razón, Kazuto-san. Amaterasu dijo con una mirada bastante culpable en su rostro. Las asociaciones de magos generalmente buscan formas de coexistir o desarrollar relaciones mutuamente benefactoras con campeones que se convirtieron en las reglas de la tierra en la que están estacionados. Al ver la mirada ligeramente confundida en el rostro de Kirito, el hombre explicó apresuradamente. Campeone generalmente reclama la tierra donde vivían antes de ascender, ya que Japón no fue reclamado oficialmente por ningún otro asesino de dioses, y no pensamos que se mudaría solo por el bien de eso. Entonces Japón se convirtió en mi territorio por defecto. Kirito parpadeó ante esta información. Esto tenía sentido de alguna manera oscura. ¿Y se espera que lo defienda de alguna manera o forma? Bueno, solo podemos esperar eso. El hombre se rió entre dientes torpemente. Por lo general, es una conclusión lógica que un campeone protegería su tierra y los antecedentes mínimos que logramos adquirir nos dijeron esto. El adolescente dejó que la admisión de una verificación de antecedentes se deslizara como honestamente lo esperaba a estas alturas. Una persona que podría entregar una carga útil igual a un dios no era alguien y quería enfrentarse sin preparación. Kirito estaba adivinando principalmente aquí, pero algunas de las cosas apuntaban hacia el hecho de que quien vivía en la tierra que Campione afirmaba que realmente no tenía suerte si decía que God Slayer no los quería allí. Esto también mostró la otra cara de la moneda, ya que todavía podía recordar algunas de las lecciones sobre la antigua forma de gobernar la tierra por parte de reyes poderosos, y usted se comprometió con ellos o murió. Déjame adivinar, dijo el adolescente con cara de muerto. Por lo general, los magos de la tierra se comprometen con los campeones que deciden establecerse cerca con la esperanza de que no sean expulsados. Bueno, ponerlo de esa manera es ciertamente cierto de una forma u otra. Amaterasu tosió mientras miraba a un lado con una expresión bastante incómoda. Por lo general, la Asociación de Magos busca el patrocinio de los campeones, su protección y apoyo proporcionan muchas bendiciones, y a su vez los magos de la organización en cuestión apoyan a los campeones con sus recursos. Es mutuamente beneficioso en la mayoría de los casos, tener el apoyo de un campeone también proporciona a dicho campeone y facilitar la gestión de su territorio con una mayor mano de obra disponible. Ya veo, Kirito podía ver la escritura en la pared, la supervivencia de quien no estuviera de acuerdo o si tenía que ser beneficiosa en ambos sentidos era totalmente opcional y dependía de campeone. Para aliviar cualquier preocupación que puedas tener, no estoy interesado en ningún plan de grandeza o en construir algo similar a esas enormes bases de poder. Simplemente no necesito nada de eso, ya tengo la mayor parte de lo que quiero y lo único que ya admitiste que es imposible de lograr para Magic. Oh. Amaterasu miró con curiosidad al adolescente. Tampoco planeo pedirte que te vayas, simplemente no es algo que me interese. Kirito se encogió de hombros cuando sintió que el agarre de Sugu en su mano se relajaba. No estaré en contra de ayudar si la situación empeora, yo también vivo aquí y simplemente morderlo no será lo correcto. Tampoco estoy realmente interesado en buscar una pelea, así que no tendrás que preocuparte de que comience algo o antagonice a otros campeones. Eso es un alivio. El hombre se rió entre dientes con una sonrisa. Campeone se caracteriza por ser alguien que busca su propio camino guiado por sus propios deseos, por lo general conduce a conflictos y batallas entre ellos y sus parientes o dioses. ¿Qué tipo de opinión tienes sobre Oni-chan? Sugu preguntó con el ceño fruncido. Me parece que estás tratando de generalizarlo con la imagen de Campeone que eran antes y simplemente encajar sus acciones en algún tipo de marco. Ah, bueno, parece que debido a la falta de participación de su hermana en la conversación hasta ahora, el hombre en realidad olvidó que ella estaba allí para empezar. Si bien en realidad no estamos tratando de hacerlo, la idea general de antagonizar a un campeón se considera una forma segura de suicidarse.
Un buen ejemplo sería Pompeya y la erupción del volcán que aniquiló la ciudad cuando los magos locales intentaron extender su control sobre un campeón de esa época. Eso hizo que Kirito hiciera una pausa y solo mirara al mago frente a él que acaba de lanzar una bomba nuclear en los dos hermanos. Ya pensaba que las cosas no estaban bien, pero este tipo desvaneció sus expectativas fuera del agua. Pompeya, erupción volcánica cautilizado por un campeón. Esto, allí mismo, elevó todo en sus ojos a un nivel de destreza shonen superhéroe de una gran golpe. Pompeya, dijo con voz sin emociones. Como en una antigua ciudad romana en Italia que fue enterrada por la erupción del monte Vesubio fue destruida por un campeón. Ah, no exactamente. El hombre dijo apresuradamente con una sonrisa incómoda que hizo que Kirito sintiera como si fuera a recibir otra bola curva ahora. Fue el campeón quien causó la erupción en primer lugar, su represalia y destrucción de los magos que trataron de atarlo fueron las principales razones de eso. Kirito simplemente se sentó allí y trató de imaginar que tal cosa sucediera. Fue principalmente una idea de que alguien puede literalmente detonar un volcán que lo hizo sentir bastante débil. Bueno, ahora que realmente repasó lo que se dijo en la última hora, subestimó seriamente los niveles de poder de los seres que fueron etiquetados como dioses debido a prejuicios personales. La información que tenía se le presentaba principalmente de los juegos que jugaba y en su mayoría olvidaba las lecciones de historia que tenía en la escuela y las primeras lo endurecían poco en términos de destreza real. Algunos juegos eran francamente casuales de cómo los dioses podían ser asesinados por los jugadores y se llamaban así solo debido a que eran los seres más fuertes en el periodo de franquicia. Esto, aquí. Eso le hizo replantearse cuánto de eso le hizo subestimar las palabras que se pronunciaron hoy bastante mal, realmente debería haberlas tomado más en serio. Claro, si no fuera por él todo al sentir lo que suponía que era su autoridad, se habría estado riendo de Amaterasu antes de pedirle que se fuera. Demonios, si no fuera por el episodio de hoy, todavía habría dudado mucho en considerar la posibilidad de que algo como esto realmente existiera. Habría desatado ese truco con la luz como algo producido por el humo proverbial y los espejos y habría seguido adelante con su vida como si nada hubiera pasado. Oni-chan. Llegó la voz de Sugu cuando regresó de su sesión de pensamiento profundo. ¿Estás bien? Kirito parpadeó. Estaba bien. No en lo más mínimo, ya que las revelaciones de hoy lo echaron del bucle. ¿Sería capaz de funcionar con el nuevo conocimiento? Hasta cierto punto. Sí, solo tratando de envolver mi cabeza alrededor del repentino power-up de estilo shonen que aparentemente gané. Se rió entre dientes sin piedad. Honestamente, si no fuera por el episodio de hoy y el hecho de que creo que puedo sentir que esta autoridad de la que Amaterasu-san estaba hablando, ya habría estado preguntando dónde está la cámara. ¿Puedes sentirlo? Preguntó el hombre, curiosidad aparente en su voz. ¿Puedes describirlo? Conocer incluso los hechos generales al respecto puede reducir la lista de dioses que llevaban el disfraz de Kayaba Akiko. Bueno, Kirito parpadeó ante la repentina pregunta. Ciertamente puedo intentarlo. Igual, 0, 0, igual, A/N. Como de costumbre, cualquier comentario, crítica, pregunta y sugerencia son bienvenidos en las publicaciones a continuación.